entender la historia de España durante el siglo XX es necesario comprender su contexto histórico. Por un lado, para la década de 1900 era ya patente un claro desgaste del sistema canovista, mediante el cual los dos partidos, moderado y liberal, se repartían el poder turnándose en el gobierno. Por otro, el conocido desastre del 98, donde España pierde sus últimas posesiones de ultramar, supuso un duro golpe para la moral del país. Todo esto motivó el anhelo de conseguir nuevas colonias, lo cual se materializó en la entrada de España en el reparto de África, junto a todas las grandes potencias europeas. No obstante, al esta llegar tarde y no ser una potencia comparable al Imperio Británico, la República Francesa o el Imperio Alemán, solo obtuvo los territorios de Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental y el Protectorado del Norte de Marruecos. Y para más problemas, los marroquíes deseaban su independencia y la creación de la llamada República del Rif. Rápidamente se rebelan declarando la guerra al país europeo. Los rifeños consiguen acorralar a los españoles en el Barranco del Lobo. Esto llevará a Maura a convocar en el puerto de Barcelona a las tropas reservistas, no sin antes causar un impacto en la opinión pública. Esta misma hará una manifestación en Barcelona en contra de Marruecos, en contra de la guerra de Marruecos, pues no querían que sus familiares y amigos fueran a combatir al frente. Redentoristas, Ancha 38. También está en la lista, hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, saldrá también. La indignación popular convierte la huelga general en una insurrección. Se levantan barricadas y se queman edificios religiosos. Maura responderá reprimiendo las protestas mediante los usos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto hará, por un lado, que el Partido Liberal deje de negociar con el Partido Moderado y se ponga a negociar con otra clase de partidos, y por otro, motivará el apoyo a partidos como el socialista, que ya antes de este suceso estaban en contra de la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos traerá otro duro episodio para la historia de España. Este es el desastre de Anual. En él, gran cantidad de españoles quedan acorralados en las proximidades de la ciudad de Anual. Fue necesario la utilización de la caballería española para apoyar la retirada de estos hombres. Muchos miembros de la caballería serían heridos de muerte durante este combate, haciendo casi un sacrificio por sus compañeros de ejército. Este episodio es comparable a la batalla de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial, ya que si bien es una derrota muy clara para los aliados, supone una recuperación de hombres que serán necesarios para el futuro de la contienda. La única esperanza de miles de españoles que huyen en desbandada hacia Melilla es el regimiento de Alcántara número 10. 691 jinetes que darán su vida para que otros compatriotas suyos se salven. La arenga de su teniente coronel, Fernando Primo de Rivera, era una declaración de intenciones. Soldados, ha llegado la hora del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos. Con la aparición de los rifeños, el regimiento hace su primera gran carga lamentando grandes bajas, pero cumpliendo su objetivo. Esta acción fue repetida hasta en 8 ocasiones. Las últimas cargas se tuvieron que realizar con heridos, con los adolescentes de la banda del regimiento, con el sacerdote, con los veterinarios, con los herradores e incluso con soldados a pie. Todo esto provoca una crisis en la que la gente en España deja de confiar en la política. Y esto se vuelve tan patente que el general Primo de Rivera da un golpe de estado en 1923, mediante una reacción bastante, podemos decir, indiferente de la población, ya que ya no confiaban en el sistema canovista y pensaban que a lo mejor un general podría hacerlo mejor. El nuevo régimen suspende las garantías, disuelve las Cortes, expulsa a los partidos políticos fuera de la vida pública, establece la censura de prensa, pone en manos de los militares el gobierno de las provincias y extiende a toda España los somatenes, la milicia armada de voluntarios de origen catalán con la misión de velar por la ley y el orden.
Primo de Rivera tenía, entre otras responsabilidades, terminar con la guerra de Marruecos. No obstante, la suerte sonreiría al dictador, ya que los rifeños, confiados por sus victorias en el frente español, se verían capaces de atacar la parte francesa del protectorado. Lógicamente, esto a Francia no le sentó muy bien, habían despertado el dragón dormido. Por ello, en 1925, en septiembre, Francia y España hacen un desembarco conjunto en Alhucemas, con el que prácticamente finiquita la guerra de Marruecos. Esto dará prestigio al dominio del dictador. En cuanto a la política interna, Primo de Rivera tendría en primer lugar un directorio militar, dirigido por agentes del ejército, pero en 1925 lo cambió por un directorio civil, para así consagrarse en el poder, dejando atrás los cargos militares. También fundaría el partido Unión Patriótica, que para aquel momento era un partido único. Sus hijos serían José Antonio Primo de Rivera y Pilar Primo de Rivera. De ellos ya hablaremos más adelante. Miguel Primo de Rivera estaría en el poder hasta su muerte, el 16 de marzo de 1930. Tras la muerte del dictador, ocurrirían unas elecciones en el año 1931, el 12 de abril. En esto, aunque la República no ganó totalmente, sí ganó en las grandes ciudades, y teniendo en cuenta que en la gran cantidad de los pueblos sus resultados eran injustos debido al caciquismo, en vista de esta situación, el rey Alfonso XIII renuncia a la corona y abandona España el 14 de abril. Se proclama la Segunda República. Ya antes, el 17 de agosto del año anterior, la oposición a la dictadura, integrada por republicanos, nacionalistas y socialistas, establecieron un acuerdo verbal conocido como el Pacto de San Sebastián. Pero la Segunda República no dejará de tener también puntos negros en su trayectoria. Podemos diferenciar, por un lado, un bienio reformista, donde gobiernan las izquierdas, del 1931 al 1933. Después es necesario comentar el bienio conservador, donde las derechas mantienen una forma conservadora antirreforma, del 1933 al 35. Y por último, el Frente Popular, donde las izquierdas se aglutinaron para vencer a las derechas por muy poco, en el año 1966. Pero antes ya de la conformación de los gobiernos, se habían decretado algunas medidas de extrema urgencia. Entre ellas destacaba la amnistía para los presos políticos, la proclamación de la libertad política y sindical, la designación de altos cargos de administración, el proyecto de reforma de un ejército ya muy anticuado, el inicio de negociaciones con catalanes y vascos para pactar una solución autonómica y la actuación para solucionar la crisis del 1929, que se seguía agravando en el país. No obstante, la República Española también tenía alguna oposición. Por un lado, la oligarquía, porque teme perder su posición dominante y no acepta el modelo democrático. Por otro, algunos sectores de las clases medias que se veían influenciados por la Iglesia, la cual también temía perder su poder de influencia social y rechazaba el laicismo, la reforma educativa y el divorcio. También diversos sectores del ejército se mostraron bastante afines a estas medidas de oposición, en especial por una fidelidad especial a la monarquía y no aceptaban el juramento a la Segunda República, el rechazo de la reforma militar, ya que a gran parte de este sector les provocaba fastidios, y rechazaban la posibilidad de la autonomía catalana, además de las reformas sociales. Por otro lado, apareció una fuerza y un interés de lucha de clases en la Segunda República. Esas tensiones sociales crecerán hasta acabar en la guerra civil. Entre ellos, la lucha de clases de la sociedad española estaba dividida y enfrentada, porque había sublevaciones campesinas en el mundo rural y el proletariado creciendo en las ciudades demandando cambios, los terratenientes, la iglesia y la burguesía financiera contrarios a cualquiera de estos cambios. En ese sentido aparecerán unos nuevos partidos de corte fascista, siguiendo la estela de Mussolini y de otros países europeos, como puede ser Portugal, Rumanía o lo que sucedía para ese momento en Alemania. Entre ellos destacaban las Jons, o mejor dicho, las Juntas de Ofensiva Nacional y Sindicalista, y la Falange, y ambos se unirán a partir de 1934 en la Falange de las Jons. Y por otro lado, los monárquicos, que eran carlistas y buscaban una renovación española en la figura de Calvo Sotelo. Esta figura será muy importante, pues su muerte provocará el casus belli que comenzará la guerra civil. En cuanto a los partidos, destacan
la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, el PNV, el Partido Agrario y la Liga Catalana. Todos ellos son partidos de derecha, junto con las organizaciones sindicales católicas. Luego existen partidos de corte republicana, como es la Derecha Liberal Republicana, dirigida por Alcalá Zamora, el Partido Republicano Radical, dirigido por Lerroux, la Acción Republicana, dirigida por Azaña, el Partido Republicano Radical Socialista, dirigido por Domingo, Orga o RC, Esquerra Republicana Catalana. Y por último, algunos partidos más de izquierda son los socialistas, tanto el PSOE como la Unión General de Trabajadores, los comunistas, como lo son el Partido Comunista Español, dirigido por Dolores Ibarruri, también llamada la Pasionaria, y los anarquistas, destacando FAI, la Federación Anarquista Ibérica, y CNT. Además, también hay que hablar del POUM. POUM es un partido también de corte comunista, pero distinto al Partido Comunista Español, ya que este primero, el Partido Comunista Español, defiende la ideología promulgada por Stalin, mientras que el POUM defiende la ideología promulgada por Trotsky. Esto creará enfrentamientos incluso dentro de la guerra civil. Este episodio, que sucedió también en Barcelona, será conocido como la guerra civil en la guerra civil. Durante el bienio republicano-socialista es necesario comentar en este contexto el golpe de estado promulgado por el general Sanjurjo, también conocido como Sanjurjada, con el pretexto de forzar el viraje de la república cara a la derecha, pero fracasa estrepitosamente. Y, debido a un descontento con el ejército, se crea la UME, la Unión Militar Española, organización en principio clandestina de militares derechistas y antirreformistas, que tendrá una activa participación o golpe de estado de suyo de 1936. A día de hoy, la UME sigue existiendo, pero con un carácter muy distinto que en aquella época. Por otro lado, en el bienio de derechas, el mayor problema destacable es la huelga general convocada por UGT en toda España, que, aunque fracasa estrepitosamente, genera muchos altercados, especialmente en Asturias, donde prácticamente se da un golpe de estado. Y será un general muy prometedor, Francisco Franco Bahamonde, quien parará este golpe de estado. En este contexto, el gobierno aumenta su confianza en este general. Poco después, en 1936, se forma el Frente Popular, donde toda la izquierda se aglutinó para así gobernar por muy poco ante la derecha. Será Manuel Azaña el presidente de esta república y Santiago Casageres Quiroga el jefe de gobierno. Alcalá Zamora será apartado y el motivo real de su apartamiento será la falta de sintonía con la izquierda. El Frente Popular comenzó a vigilar a esos generales que consideraba peligrosos. Entre ellos destacaba Francisco Franco, al cual lo envió a las Canarias. Antes de irse habló con Alcalá Zamora y este le dijo: "No te preocupes, España no seguirá la senda de Rusia". Y Franco le respondió: "Yo lo que sé es que donde yo esté no habrá comunismo". El Frente Popular ya sabía que se estaba mascando un golpe de estado, por lo cual colocaba a los generales que consideraba peligrosos en lugares protegidos, pero sin darse cuenta estaba haciendo lo que ellos querían, ya que los colocaba en lugares estratégicos. El artífice de este golpe sería principalmente el general Mola, y Franco se vería no muy seguro con un ataque, pero sería la muerte de Carlos Sotelo, líder de los monárquicos, lo que llevaría a Franco a la decisión de unirse al golpe. Franco volaría hasta Marruecos a través del Dragón Rojo, un avión inglés. Allí se sublevaría con las tropas regulares y la legión. A los 2 días sería el general Mora quien, mediante el uso del telégrafo, diría: "Esta mañana Elena ha dado a luz a un niño precioso. Esa era la señal para sublevarse. Se subirá en todos los centros de la península". El golpe de estado militar, dado el 18 de julio de 1936, resulta fallido en ambos bandos, tanto para el bando nacional como para el bando republicano, ya que la república gana en algunos lugares, mientras que el bando nacional lo consigue en otros. Entre los lugares donde el dominio fue claramente republicano se encuentran las principales ciudades y núcleos industriales del país, como es el caso de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, parte de Andalucía o el País Vasco y Asturias.
Mientras tanto, el bando nacional ganó especialmente en zonas rurales, como es el caso de Galicia, Aragón o algunas zonas de Andalucía y Extremadura. Cabe destacar dos ciudades que inesperablemente cayeron del bando nacional. Estas son Oviedo, que cayó en el bando nacional gracias a la gran maniobra del posteriormente general, pero en ese momento coronel Aranda, y Sevilla, por la actuación de Queipo de Llano. La maniobra de Aranda, con la que pudo engañar a la República, fue un primer apoyo a la misma, uniendo a los soldados que creía afines a la misma para apoyar la defensa de Madrid. Entonces dio el golpe de Estado con aquellos que sabía que serían fieles al bando nacional. La República quedó asombrada por el movimiento, ya que consideraban al coronel Aranda uno de los militares más serviles a la misma. Al comienzo de la Guerra Civil, un grupo de países encabezados por el Reino Unido tuvo la idea de no intervenir en la guerra, así creando la política de no intervención. El líder de esta política sería el Reino Unido, aunque Francia se uniría más tarde. Antes de ello, Francia había dado apoyo tímidamente a la República, tanto donando dinero para la creación de material bélico y apoyando con voluntarios en favor de la misma. Otro país que ayudará a la República algo más tarde es la Unión Soviética, pero no en gran cantidad. La Unión Soviética lo que buscaba en verdad era crear un país adepto, satélite como Estado comunista, además de hacerse con gran parte del oro del Banco de España. En verdad, los que más apoyarían a la República serían los brigadistas internacionales, un grupo de voluntarios que se unirían para enfrentarse a lo que primeramente consideraban como el fascismo. Entre estos voluntarios destacaban algunos famosos, como es el caso de Ernest Hemingway o George Orwell. El bando sublevado recibirá apoyo especialmente de países dictatoriales de extrema derecha, como es el caso de Portugal o Italia. Además, también recibirá apoyo de la Alemania nazi, a pesar de que la misma también fue exigida por el bando republicano. La Alemania nazi dará al bando nacional una división de aviación llamada la División Cóndor para apoyar a estas. Esta misma división es responsable de grandes bombardeos, como es el caso de Guernica. Por otra parte, los italianos apoyarán con una división de hombres, los Camisas Negras, que serán devueltos a Italia en 1938, para así no entublar ya más la posible guerra mundial creciente. No obstante, el interés realmente de Hitler en la guerra civil no tenía nada que ver con España. Su objetivo principal era probar armamento, que había sido recién creado y no había tenido la oportunidad de comprobarlo en una guerra real, y crear un conflicto en el sur de Europa que pudiera distraer a Reino Unido y Francia, para así él poder hacer y deshacer a su antojo en el centro de Europa, como le demostrará con Austria y con Checoslovaquia. De esta forma, este era el mapa de España en el 1936. Poco a poco, durante los 3 años de la Guerra Civil, el bando sublevado irá ganando terreno. Importante es, por ejemplo, la entrada en Toledo, en parte innecesaria para la campaña, pues solo retrocedía la caída de Madrid, pero que le daría a Franco un importante sentido de líder, ya que irá a apoyar a un grupo de falangistas que resisten en el Alcázar de Toledo.
Tras esto, se celebra en Burgos una comisión buscando un nuevo líder militar, que devolvería los poderes al acabar la guerra. En principio, este podría ser o Sanjurjo o Mola, pero ambos estaban muertos, y tras el episodio de Toledo, todos deciden que Franco es el adecuado como líder. En este momento, Cabanellas, el más veterano de todos los líderes militares, dice que se están equivocando y que si le dan el poder a Franco, este no lo devolverá, pues lo conoce mejor que el resto. Ahora vamos a relatar uno de los episodios más trágicos de la guerra civil en el bando republicano. Sucede en Barcelona, lugar donde estalla una revolución comunista en mitad de la guerra civil. Los comunistas del Partido Comunista Español y los socialistas creían que había que hacer la guerra para después aplicar la revolución, pero en ese momento unos comunistas aún más aférrimos, como es el caso de los del POUM, o los anarquistas, pensaron que era necesaria una revolución proletaria para así ganar la guerra. Entonces se extendió un conflicto entre ellos, los que buscaban hacer la guerra y después la revolución, y los que buscaban hacer la revolución y después la guerra. Acabaron atacándose entre ellos. Este episodio será conocido como la guerra civil dentro de la guerra civil. Uno de los personajes que nos relata este episodio es George Orwell, que lo dejará claro y patente en su libro Rebelión en la Granja. La guerra civil termina en 1939, en el momento que la República no puede resistir más, aunque ya desde hace un año aproximadamente solo tomaba decisiones defensivas, ya que conocía de su inferioridad frente al bando sublevado y esperaba una intervención extranjera, francesa o inglesa, en una posible Segunda Guerra Mundial, que estaría a punto de comenzar. Lo que sí podemos decir de la misma es que la guerra civil sirve de antesala a la Segunda Guerra Mundial, pues será la primera vez que el fascismo, democracia y comunismo se encuentren en el campo de batalla en Europa. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Franco se une a la política de Salazar, la llamada política de intervención, y de no querer inmiscuirse en la guerra. No obstante, es conocido que Franco tenía una predilección por el régimen alemán e italiano, que ya le habían apoyado en la guerra civil. De hecho, servirá a estos apoyo logístico y también una división de hombres, la División Azul, para invadir la Unión Soviética. Aún así, no apoyará su campaña en Francia ni tampoco en Reino Unido, queriendo mantener una relación neutral con los mismos y con Estados Unidos. Nuestros tanques. Tenéis que haber estudiado alemán como yo. Vergiss es. Das sind unsere Gefangenen. Tötet sie. Wir gehen. ¡No, Iñaki, no! Schön. Spanier. Gut. Dann kümmert ihr euch um sie. Wir gehen. Jungs, wir gehen! Uno de los puntos claves que dará un vuelco a toda la Segunda Guerra Mundial ocurre en África, concretamente en el desembarco de Marruecos y Casablanca, donde los americanos consiguen reconquistar Marruecos y Argelia, la llamada Operación Torch. En ella viene acompañada de la victoria de los británicos y la Commonwealth en la frontera entre Egipto y Libia, la batalla del Alamein. Con esto consiguen acorralar a los alemanes y a los italianos en la frontera de Túnez. A partir de este punto, Franco volverá a ser neutral durante toda la guerra, ya que comprende que la derrota del eje es prácticamente inevitable, así como una forma de ganar algo de puntos ante Estados Unidos, la que considera nueva potencia hegemónica. A esta derrota del Alamein, al eje se le unirán otras dos importantísimas, como es el caso de la batalla de Midway contra Estados Unidos, en la que Japón pierde 4 portaaviones en 5 minutos, o la determinante batalla de Stalingrado.
El único país con el que tendrá buenas relaciones España antes de 1953 será Argentina, ya que tenían ambos intereses comunes. De hecho, patente de esta buena relación es las palabras de la presidenta inglesa durante la Guerra de las Malvinas, que al saber que los argentinos habían tomado las islas, se pregunta: ¿y si bombardeamos Madrid? Esto tiene un doble sentido. Por un lado, la alianza entre argentinos y españoles era más que obvia, pero por otro, lo que consideraban que Gibraltar era para los españoles, Malvinas era para los argentinos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial comenzará un periodo bastante largo en la historia del siglo XX, la Guerra Fría, en el que el mundo estará diferenciado en dos bloques: el bloque americano, formado por el capitalismo, y el bloque soviético, formado por el comunismo. En cuanto a España, se declaraba a Franco abiertamente enemigo del comunismo, pero tampoco integró en el bloque capitalista, por diferencias con el presidente estadounidense, Truman. Sus diferencias eran más que claras, ya que Truman se había declarado abiertamente masónico y ateo, y eso chocaba directamente con las ideas del Estado que Franco tenía. Por ello, España se colocará en un autoabastecimiento y en una política interiorista hasta ya bien comenzados los años 50. Y será en esta década donde España comienza a resurgir. El motivo es más que claro, y es que tras la toma de poder de Estados Unidos por parte del antiguo general Eisenhower, su relación con él mismo fue mucho mejor que con Truman. El motivo era obvio: Eisenhower había sido general de Estados Unidos, pero también había sido gobernador de la zona alemana estadounidense, además de secretario general de la OTAN, por lo que conocía perfectamente el problema que suponía el comunismo, y consideraba que Franco era el único que había vencido el comunismo hasta ese momento en el campo de batalla, por lo que consideró que era necesario su ayuda. Esto se materializa con la entrada de España como primer socio global de la OTAN, aunque no entró directamente en la Organización del Atlántico Norte. Internacional a la política del régimen. Franco y su gobierno han preparado un gran recibimiento al presidente estadounidense, para lo cual se ha determinado que la tarde del día de la llegada sea festiva, abonable y no recuperable. Arcos triunfales y una multitud que abarrota las calles de Madrid dan la bienvenida a Eisenhower. La capital de España, con sus expresivas y fulgentes iluminaciones y sus encendidos saludos de bienvenida, es como el símbolo de toda la nación en la calurosa acogida tributada al misionero de la paz. Llega al Palacio Nacional el general Eisenhower, ilustre huésped de Madrid, para asistir a la comida que en su honor le ofrece el jefe del Estado español. Y aunque la Iglesia, especialmente la Iglesia romana, es decir, el Vaticano, se mostraba bastante favorecida por el régimen de Franco, sería con el Concilio Vaticano II donde se empezarían a separar de las ideas del dictador, pues consideraban que la Iglesia tenía que evolucionar hacia la democracia. Esto cada vez le da más problemas a Francisco Franco. Ya a partir de 1960 la dictadura comenzaba a perder fuerza y se empezaban a hacer las primeras aperturas. Aparecía el turismo extranjero y todo esto favorecía la aparición de oposición al régimen. Ello, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1965, el actual rey, anteriormente en el exilio, Juan Carlos I, declararía la democracia. El régimen democrático español se basa en una monarquía parlamentaria, es decir, en la que existe división de poderes y la soberanía nacional. Además, la división de poderes está regida por el poder judicial, los jueces, el poder legislativo, los diputados, y el poder ejecutivo, el gobierno. El rey no tenía poder, pero sí una representación en el mundo. Es algo similar al presidente de una república. El primer partido que gobernará en la España postdictatorial y la transición será UCD, Unión Centro Democrática, viendo así los españoles habían decidido un camino para olvidar el pasado y centrarse en el futuro.
rotunda oposición de los partidos de izquierda. En su discurso de investidura, 4 días antes de que Tejero y sus guardias asaltaran el Congreso, el ahora presidente ya anunció su intención de promover la incorporación de nuestro país a la Alianza Atlántica. El gobierno que aspiro a presidir reafirma su vocación atlántica, expresamente manifestada por la Unión de Centro Democrático, y se propone iniciar las consultas con los grupos parlamentarios a fin de articular una mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que España estaría dispuesta a participar. El periodo más problemático de la transición será el 23F, en el que Tejero da un golpe de estado militar, pero esta vez es el propio rey el que afirma que es necesario pasar página y comenzar una nueva época para la historia de España. En las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. A partir de 1981 será el Partido Socialista el que llega al poder, de la mano del presidente Felipe González. Este hará grandes cambios para España, mejorará nuestra economía y apoyará nuestra no salida de la OTAN, ya que ya habíamos entrado. Y aunque el PSOE estaba en principio en contra de la entrada en la OTAN, cambió de parecer debido a dos motivos. El primero era que España no era tan importante y el segundo era que la Unión Soviética estaba prácticamente en su final. También con este presidente entraremos en la CEE, la Comunidad Económica Europea, aunque poco después, ya en 1994, pasaríamos a ser la Unión Europea, mediante el Tratado de Maastricht. Señor Presidente del Consejo, señores presidentes de las instituciones comunitarias, señores ministros, excelentísimos señores, señoras y señores, bienvenidos a España, bienvenidos a Madrid, su capital, y a este Palacio Real de Oriente. Como acostumbramos a decir los españoles, sentíos en vuestra casa. España se honra en recibir a los más ilustres dignatarios de las comunidades europeas y de las naciones que las integran. Encarnáis lo que el pueblo español entiende por Europa, los principios de libertad, igualdad, pluralismo y justicia, que también presiden la Constitución española. El pueblo español os recibe satisfecho y consciente de la alta significación que este acto encierra. No obstante, este gobierno no está exento de críticas. Entre ellas, la más importante es la utilización de los GAL, un grupo antiterrorista especializado para acabar con ETA. Pero muchos de ellos no dejaban de ser personas que cobraban a cambio de matar gente, lo cual tampoco era muy bien visto. Y sobre todo, estos cometieron errores matando a gente que no pertenecía a la organización terrorista. Esto bajaría mucho la popularidad del gobierno y provocaría su pérdida electoral en las próximas elecciones frente al Partido Popular, dirigido por Aznar, antigua Alianza Popular. El cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado
así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Con Aznar se producen también grandes cambios, entre ellos la entrada en el euro o la desaparición del servicio militar obligatorio. También destaca la campaña militar frente a la marroquí por el dominio del islote Perejil. Española, deshabitado y situado muy cerca de Ceuta. Había una bandera, en principio una bandera marroquí, luego se comprobaron que fueron dos, y que se había plantado allí una tienda de campaña. El gobierno español reacciona reforzando la seguridad. Despliega fragatas, corbetas, patrulleras y destacamentos en la zona del Estrecho y de los territorios españoles del norte de África y Canarias. Es imprescindible volver al statu quo anterior a la ocupación de la isla. Para Marruecos, el islote es suyo y se apoya en el hecho aparente de que no hay tratado que certifique la soberanía española sobre él. Tropas de élite como estas desalojan la isla. Los marroquíes son detenidos y llevados a Ceuta. Militarmente hablando, estábamos pues ante un claro supuesto de legítima defensa. Perejil volverá a ser un islote deshabitado. Aznar también apoyará a los americanos en su batalla de Irak, debido al hundimiento de a la destrucción de las Torres Gemelas. Pero su gobierno acabará con un agrio sabor de boca para él mismo, ya que poco antes de las elecciones se produce uno de los atentados más grandes de la historia de este país, el 11M.